Buenos días, familia, y buen comienzo de sábado. Agárrense fuerte porque lo que les traemos hoy no es moco de pavo. Esto viene, literalmente, para dinamitar todo lo que creíamos saber. Jessica. Bueno, sí, nuestra Jessica vuelve al ojo del huracán y esta vez no viene a quedarse callada. Viene a responder aquí sin filtros, a Kiko Rivera y a toda la familia Pantoja con todo lo que llevaba guardado dentro, con una bomba informativa que va a hacer temblar los cimientos de Cantora. Y ojo, porque lo que empieza como una entrevista más, como un simple viernes, se transforma, se convierte en algo mucho más grande, en una especie de ajuste de cuentas en directo donde cada palabra pesa como una losa, donde cada gesto dice mucho más de lo que parece. Y ustedes ya saben cómo somos aquí en Loco Corazón, cercanos, claros y sin rodeos, siempre del lado de la verdad. Así que antes de que esto explote de verdad, les pido, por favor, suscríbanse ahora mismo al canal Loco Corazón, dejen su comentario y denle a like si creen la versión de Jessica Bueno contra Kiko Rivera. Es crucial que se unan a esta familia para no perderse ni un solo detalle de lo que viene. Mucha atención a la noticia porque lo que viene ahora, familia, no es cualquier historia de las que escuchamos en televisión. Es de esas que te enganchan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. De esas que te dejan con la boca abierta y el corazón en un puño. Y todo, absolutamente todo, arranca cuando Jessica se sienta en ese sillón y deja claro, con una mirada de acero, que no está dispuesta a seguir escuchando mentiras sin responder. Su silencio ha terminado, el contador ha llegado a cero. Dice, sí, con una calma que asusta, que ya no es la Jessica de antes, esa joven ingenua y un tanto intimidada por el imperio Pantoja. No, ahora viene a hablar, a poner los puntos sobre las íes, a contar lo que realmente pasó, sin tapujos, sin edulcorantes, sin miedo a las represalias. Y créanme, solo con esa declaración, el ambiente en plató cambia por completo. Una energía eléctrica recorre el aire, dejando la sensación de que lo que acaba de empezar es solo el principio, el preludio de algo muchísimo más fuerte, de una batalla dialéctica que va a marcar un antes y un después. Y es aquí donde la historia se vuelve todavía más impactante, de esas revelaciones que te dejan sin aliento. Jessica empieza a relatar, con una entereza que rompe el alma, uno de los momentos más delicados de su vida. Y lo que cuenta, familia, lo que sale de su boca, te deja al plato completamente en silencio, en un silencio sepulcral que solo se rompe con el murmullo de incredulidad de los presentes. La revelación que estaba por venir era una auténtica catástrofe emocional para ella. Porque, según su versión, la versión de ella, que hasta ahora había callado con una dignidad asombrosa, el propio padre de su primer hijo, Kiko Rivera, se enfada y abandona el parto de su primogénito. Sí, han oído bien, en uno de los días más importantes, más sensibles y más irrepetibles en la vida de cualquier persona. El padre del bebé, en lugar de ser un pilar, de ser el apoyo incondicional, se marcha, dejando a la madre sola en medio del dolor y la incertidumbre. Esto es un escándalo de proporciones bíblicas, o sea, es algo que te vuela la cabeza. Pero, a ver, tú y yo que estamos aquí, que somos parte de esta familia, sabemos que en estas historias hay siempre muchas capas. Quizás te estés preguntando, con esa cara de sorpresa que sé que has puesto, si esto significa que la familia Pantoja no estuvo en el hospital, si esa escena idílica que se nos vendió en su momento, esa imagen de unión y felicidad que todos creímos, fue, una vez más, otra de sus mentiras. Y Jessica, con una sabiduría brutal, nos da la respuesta, pero poniendo un límite claro. Ella es directa, pero también inteligente. Nos dice que, a diferencia de él, ella sí sabe dónde hay un límite, y eso me parece alucinante. Que sí, que está aquí hablando de cosas que él ha hecho mal, de errores garrafales, pero no va a hablar de su madre, de Isabel Pantoja. No va a centrar en disputas o en cosas que no le hayan gustado o que haya podido tener con ella. Es una muestra de clase, de que el rencor no la consume por completo. Y eso es algo que, sinceramente, es admirable. Entonces, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Kiko Rivera estuvo a su lado? ¿Estuvo en el parto? ¿O fue solo una aparición fugaz? ¿Una fachada para el público?
Y Jessica, con esa mirada que lo dice todo, nos lo confirma. Pues casi que no, pero al final, sí. Porque ella quiso que fuera él. Claro que sí quiso, es el padre de su hijo, es lo normal. Y es lo lógico, es lo que cualquier madre desea en ese momento vital. Y obviamente, él quería estar en el parto de su hijo. Esa es la versión que se vendía, la versión que todos compramos, la versión que ahora se desmorona. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué detonó esa marcha inesperada, esa huida en un momento tan sagrado? Y aquí, familia, es donde Jessica nos deja con la miel en los labios, manteniendo ese halo de misterio que tanto nos gusta en este tipo de historias. No lo voy a contar, dice. Y claro, con esa frase, la tensión en el plató se puede cortar con un cuchillo. Sabemos que hay algo más, algo que ella se guarda, quizás para proteger a su hijo, quizás para protegerse a sí misma de un dolor aún mayor. Yo, desde luego, creo que hay una razón poderosa para ese silencio. ¿Qué opinas tú hasta ahora? Déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión de esta revelación. Lo cuenta, y esto es lo más desgarrador. Lo cuenta sin dramatizar, sin aspavientos, pero con una carga emocional que se siente en cada palabra, en cada sílaba. Porque no es solo el hecho en sí de que Kiko se fuera, de que abandonara la sala de partos. Es todo lo que hay detrás, la tensión acumulada durante meses, los conflictos familiares que ya venían de antes, las discusiones soterradas que terminan explotando justo cuando no deberían, en el momento más vulnerable, en el momento más íntimo. Es la punta del iceberg de una relación rota desde la base. Y claro, esto, queridos amigos de Loco Corazón, esto cambia completamente la imagen de todo lo que se había contado hasta ahora. Porque lejos de ser un momento idílico, de esos que se pintan con purpurina y arcoíris, se convierte en una escena marcada por el enfado, por las diferencias irreconciliables y por una decisión que sorprende a todos, una decisión absolutamente incomprensible desde el punto de vista de cualquier persona con un mínimo de humanidad. ¿Qué clase de padre abandona a su pareja en el parto de su hijo? Lo lógico y lo normal, insiste Jessica, es que estuviera su padre, y su madre, y su... ¿Ves? La vemos en la imagen, en la entrevista, luchando por contener la emoción. Por no derrumbarse. Se refiere a esa imagen de familia unida que debería haber existido. Pero no fue así. Y la tristeza en sus ojos lo dice todo. Era su segundo parto, en Sevilla, un momento que debería haber sido de alegría desbordante, de apoyo incondicional. Y la realidad fue una bofetada. ¿Kiko Rivera pagó el parto? ¿Le echó en cara que lo pagara? No, que ella recuerde, no fue así. Esta vez el motivo fue otro, algo distinto, pero igualmente devastador. No, ese día, nos aclara Jessica, se enfadó por otra cosa. Fue por algo de una foto, un pequeño detonante que encendió la mecha de algo mucho más grande, mucho más profundo. Aunque en ese enfado, quizás, sí se mencionó algo de lo económico. Pero ella, como estaba nerviosa, recién parida y viéndose en una situación que no deseaba, en la que no merecía estar, y simplemente no podía procesarlo del todo. Es la imagen de una mujer sola, luchando contra un torbellino de emociones y un ambiente hostil, cuando debería haber estado en paz, celebrando la vida. Y lo más fuerte de todo, lo que nos deja aún más descolocados, es que Jessica deja caer que todo esto no fue algo puntual, no fue un arrebato de un mal día. No, esto venía de antes, era la consecuencia de muchísimas cosas que se habían ido acumulando con el tiempo, como una olla a presión a punto de explotar. Una historia que se ha guardado celosamente durante años y que ahora ve la luz, desnudando la cruda realidad de una relación que siempre estuvo marcada por la sombra de los Pantoja, dejando claro, sin lugar a dudas, que aquel día no solo nació su hijo, sino que también marcó un antes y un después, ningún punto de no retorno en su relación con Kiko Rivera. Esta es la verdad desnuda, familia, y esto es solo el principio. Prepárense porque el capítulo 2 viene aún más explosivo. Cuando parecía, familia, que ya no podía haber más tensión en esta historia, cuando pensábamos que la cosa no podía ponerse más turbia, Jessica Bueno, con una calma que desquicia, señala directamente a Anabel Pantoja. Y lo que cuenta, lo que sale de sus labios, vuelve a encenderlo todo.
Una chispa que provoca un incendio incontrolable. Esta es la verdad sin anestesia. La revelación que nos faltaba para entender la magnitud del drama que se vivía en Cantora. Ella explica, con una claridad meridiana, que fue precisamente Anabel, la prima de Kiko Rivera, quien contó públicamente todos los detalles del nacimiento de su hijo. Sí, como lo oyen, todos los detalles más íntimos, adelantándose a cualquier decisión que Jessica pudiera tomar, y dejando al descubierto algo que ella no quería hacer público en ese momento. Es una traición de las que duelen, de las que marcan para siempre, un acto que rompe la confianza en 1000 pedazos y expone la intimidad de una madre recién parida. Entonces, la pregunta que flota en el aire, la que nos hacemos todos, ¿Anabel Pantoja le echó en cara que ella pagó el parto? ¿Le reprochó algo económico, metiéndose en un terreno que no le correspondía? Y Jessica lo niega rotundamente, con la cabeza y con la voz. No, no fue así. No fue así en absoluto. Dice que ese día Kiko se enfadó, pero fue porque, una vez más, ella no se calló. Le dijo algo que pensaba y él, obviamente, no estuvo de acuerdo. Es el patrón de siempre, la repetición de un conflicto que nunca se resolvió. ¿Pero tenía que ver algo con una exclusiva? ¿Algo de eso que se saca a la luz y que tiene precio? Y aquí, familia, la cosa se pone aún más interesante, y más oscura si cabe. Jessica, con una expresión de profundo dolor, nos confirma que sí, que tenía que ver con algo así, que la exposición mediática ya estaba rondando el ambiente. Nosotros no habíamos dicho ni siquiera el sexo del bebé, nos confiesa. Era algo íntimo, algo nuestro, un secreto que queríamos guardar para nosotros, para el momento adecuado, un momento que nunca llegó a serlo realmente. Y ese día por la mañana, su prima Anabel, ni corta ni perezosa, contó en su programa que ya había sido el niño, que era un niño, que se llamaba Fran, que tal y cual. Lo contó todo, sin miramientos, sin respetar la decisión de los padres. Imagínense el shock, la rabia, la impotencia de una madre que acaba de dar a luz y se entera de que la noticia más importante de su vida ha sido aireada en televisión por un miembro de la familia, sin su consentimiento. Es una carnicería emocional, una violación de la intimidad en el momento más vulnerable. Y claro, esto provoca una nueva discusión familiar, de esas que dejan huella, de esas que no se olvidan, porque no estamos hablando de cualquier cosa, queridos suscriptores de Loco Corazón. Estamos hablando de un momento íntimo, de un nacimiento, de algo que ella quería gestionar a su manera, con su pareja, con su familia directa, con la privacidad que merecía, y de repente, de la noche a la mañana, todo se convierte en contenido televisivo, en carnaza para los programas, sin su permiso, sin su bendición. Es una afrenta personal, un golpe bajo que te deja tambaleándote. Y es ahí donde todo estalla por los aires, donde Jessica reconoce que no se cayó, que esta vez no pudo mantener la compostura. Dijo lo que pensaba, claro que sí, defendió su sitio como madre, un sitio que le estaban arrebatando, que le estaban robando a la fuerza. Un lugar que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cuestionar o a pisotear. Algo que, como era de esperar, no sentó nada bien dentro de la familia Pantoja, esa familia que, como ya sabemos, tiene sus propias reglas y sus propias maneras de hacer las cosas. Pero Jessica no se amedrentó, ni un solo instante. Esto genera un enfrentamiento que va mucho más allá de una simple diferencia de opiniones. Es una guerra abierta, una fractura irreparable. Y lo más fuerte, lo más impactante, es que este episodio, el de Anabel filtrando la noticia, explica muchísimas cosas. Porque deja ver cómo las tensiones no eran nuevas, como todo venía acumulándose desde hacía tiempo, como una bola de nieve que se hace cada vez más grande, más peligrosa, más destructiva. Es el resultado de años de presiones, de intromisiones, de un control asfixiante por parte de la familia Pantoja. Y como ese momento, ese preciso instante en el que Anabel soltó la bomba en televisión, fue simplemente la chispa que lo hizo saltar todo por los aires, que destapó la olla a presión, que reveló la verdad oculta. Jessica acababa de dar a luz, nos relata. Y lo típico de que vino mi hermano a verme con su pareja, un momento de alegría, de apoyo familiar, de compartir la felicidad por el nuevo miembro de la familia. Pero incluso ahí,
la sombra de la exclusiva seguía acechando, impidiendo la normalidad más elemental. Y ella, refiriéndose a Isabel Pantoja, no quería que se hicieran fotos al niño, manteniendo ese hermetismo que también conocemos. Entonces, mi hermano, como es normal, cogió a su sobrino y se hizo una foto con él. Un gesto de cariño, de orgullo, de felicidad. Una foto inocente, un recuerdo para la familia, un momento que debería haber sido pura alegría. Pero para los Pantoja, al parecer, nada es tan sencillo, nada puede ser espontáneo, nada puede escapar a su control, porque la monetización siempre acecha. Entonces a mi hermano se le reclamó por esa foto, y que por qué la había hecho, que cómo se atrevía. Y ahí, nos cuenta Jessica, ahí le entró una cosa. No sabe si fueron las hormonas de recién parida, la subida hormonal, o simplemente el hartazgo de tanta presión, de tanto control, de tanta injusticia. Yo qué sé, que le dijo que mi hermano se podía hacer todas las fotos que quisiera con su sobrino, que ella era la madre y ella decidía. Con una fuerza, con una dignidad que nos estremece a todos, que le honra como persona, y que por la mañana ya había estado Anabel contando lo que le había dado la gana, destapando la exclusiva, robándoles la primicia, el momento de poder decidir. Y si ella sí podía, ¿por qué su hermano no podía tener en su teléfono una foto con su sobrino? Es la pregunta del millón, la paradoja de una familia que parece tener doble moral, doble rasero, que juzga según le convenga, según sus propios intereses. Es la indignación de una madre que siente que su autoridad está siendo usurpada, que su espacio personal está siendo invadido sin pudor. Y en medio de todo este relato desgarrador aparece la figura de Antonio Rossi, uno de los colaboradores más incisivos y con más información del panorama televisivo. Y su intervención, familia, no pasa desapercibida, ni mucho menos. Porque Rossi, con su habitual estilo directo y sin pelos en la lengua, deja caer algo que vuelve a removerlo todo, que añade una capa de suciedad a esta ya de por sí turbulenta historia. Algo que confirma nuestras sospechas, nuestros miedos más profundos. Insinúa, con una soltura que nos hiela la sangre, que Isabel Pantoja le echó en cara a Jessica Bueno el haber pagado el parto de su hijo, y que posteriormente habría querido, atención a esto, sacar tajada económica en las revistas con una exclusiva. Es un escándalo de proporciones épicas, una revelación que dinamita cualquier atisbo de romanticismo o de amor maternal incondicional. Esto no es solo una familia, es un negocio, una marca que se nutre del drama, de la tragedia, de la vida privada de sus miembros. Y claro, eso añade una capa todavía más incómoda a toda la historia, porque ya no hablamos solo de conflictos personales, de diferencias irreconciliables entre una expareja. No, aquí ya estamos hablando de intereses económicos, de dinero de por medio, de la exposición mediática como moneda de cambio. Y todo esto en un momento extremadamente delicado, en el nacimiento de un ser humano, de una vida. Es la mercantilización del amor, de la vida, del momento más sagrado. Esto es absolutamente abominable, y fue, según Rossi, donde Isabel Pantoja se puso como la peor persona del mundo, increpando a Jessica, preguntándole cómo se atrevía a cuestionar, a hablar, a no seguir sus dictados. Y ahí, en ese instante, nos cuenta Rossi, se fue de la habitación del hospital, sin mirar atrás, sin pensar en la madre, sin pensar en el recién nacido. Y lo más fuerte de todo, lo que nos deja aún más atónitos, es que no volvió. Un abandono, otra vez, en el día más importante. El día más importante para una madre, para un bebé. Es de no creer, familia, es una historia que te deja sin aliento. Y la desigualdad encima se fue ese día, el día de la luz, el día más emocionante, más vulnerable. Todo esto es una vergüenza, una absoluta y total catástrofe humana. Una muestra de que hay personas que anteponen el negocio, el interés, a los sentimientos más puros y más nobles. Y es ahí donde el ambiente se vuelve aún más tenso en el plató de televisión. Porque Jessica no confirma directamente ese extremo, no lo dice con todas las letras, con un sí rotundo, pero tampoco lo niega con contundencia, con un no tajante, dejando en el aire una sensación que lo dice todo, que lo deja todo a la interpretación de la audiencia, de nosotros.
Es como si muchísimas cosas se entendieran sin necesidad de explicarlas del todo, sin necesidad de que las palabras explícitas salgan de su boca. Su silencio, en este caso, es más elocuente que cualquier grito, que cualquier acusación directa. Y lo más llamativo, lo que más nos impacta de todo, es cómo encaja todo esto con lo que ya venía contando Jessica, con esa idea de control absoluto, de decisiones externas impuestas, de situaciones que no dependían únicamente de ella. Es un patrón que se repite, una constante en su relación con la familia Pantoja, dejando claro, una vez más, que aquel momento, el del parto, no solo estuvo marcado por lo emocional, por el amor y el dolor, sino también por movimientos estratégicos, por intereses, por una trama que iba mucho más allá de lo que se veía a simple vista. Entonces, la pregunta final, la que lo engloba todo, es si Isabel Pantoja también quería rentabilizar el parto, si había un interés detrás para hacer una exclusiva, para vender la noticia. Y Jessica, con esa mirada que ya lo ha visto todo, nos dice que hasta ese momento, hasta ese punto, no se llegó a ningún acuerdo. Sí que no lo sabías, a ver, abre tu mente, nos interpela. No se llegó a la frase, no se llegó a ningún acuerdo porque, atención a esto, no se llegó a un acuerdo. Y eso lo dice todo, absolutamente todo. Ella, Isabel, quería ser la protagonista y hacerla exclusiva. No, eso es, lo suelta Jessica. La protagonista y la que gestionaba la exclusiva era la tonadillera. Y eso lo sabía todo el mundo, todos los que estaban allí, todos los que formaban parte de ese círculo, provocando que el plató se quede en un silencio incómodo, un silencio pesado, donde cada uno de nosotros empieza a sacar sus propias conclusiones, donde la verdad, por fin, empieza a emerger de la oscuridad. Y así, familia, llegamos al final de este segundo capítulo. Un final que, lejos de cerrar la historia, la deja más abierta que nunca, con más incógnitas, con más sed de justicia. Porque lo que hemos visto no es solo una entrevista, es una versión que cambia completamente lo que muchos de nosotros pensábamos, lo que nos habían hecho creer durante años. Es una Jessica Bueno que ya no se calla, que decide hablar, que decide poner sobre la mesa todo lo que vivió, sin adornos, sin miedo y sin mirar atrás. Y aquí es donde te pregunto a ti, familia de Loco Corazón, porque esto ya no va solo de lo que diga uno u otro, va de lo que tú crees, de si realmente piensas que Jessica está contando la verdad o si crees que aún hay cosas que nos están diciendo. Porque lo que está claro es que cuando se remueve todo esto, siempre hay consecuencias, siempre hay respuesta, y esto no se va a quedar así, de ninguna de las maneras. Y nosotros, aquí en Loco Corazón, vamos a estar aquí para contártelo todo, como siempre, de forma cercana, sin filtros, y viviendo contigo cada historia, cada detalle, cada intriga. Porque este canal es eso, una familia que comenta, opina y siente cada historia. Así que ahora te toca a ti. Déjame en comentarios qué opinas de todo esto, si crees la versión de Jessica Bueno contra Kiko Rivera y la familia Pantoja. Y no te vayas todavía, porque lo que viene, familia, puede ser aún más fuerte. Y recuerda, suscríbete a Loco Corazón para no perderte absolutamente nada de esta historia que recién empieza. La verdad está saliendo a la luz y nosotros estamos aquí para contártela.